En la penumbra de una habitación silenciosa, un niño de 2 años despierta gritando. Sus manos pequeñas golpean el aire como si intentara escapar de algo invisible. «El avión está en llamas. No puedo salir», chilla entre lágrimas. Sus padres corren a consolarlo, pero las palabras que salen de su boca los paralizan. Nombres de compañeros muertos, lugares de batallas que sucedieron décadas antes de su nacimiento. Detalles técnicos de aviones de guerra que ningún niño debería conocer. En esa habitación oscura, donde la razón choca contra lo inexplicable, comienza una historia que desafiará todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. 1945. Un joven piloto estadounidense cae en llamas sobre las aguas del Pacífico, su cuerpo envuelto en fuego, su último aliento mezclándose con el humo y el horror de la guerra. Su nombre desaparece entre los miles de héroes olvidados, otra cruz blanca entre incontables cruces. 53 años después, en una tranquila ciudad de Luisiana, nace un niño llamado James. Pero algo antiguo viaja con él, algo que no debería estar ahí. Recuerdos que no le pertenecen, pesadillas de una muerte que nunca vivió, conocimientos imposibles grabados en una mente demasiado joven para entenderlos. Lo que comenzó como terrores nocturnos se transformó en el caso de reencarnación más documentado y perturbador de la historia moderna. Investigadores, psicólogos, veteranos de guerra y científicos convergieron en torno a un misterio que no podía explicarse con lógica convencional. Cada detalle verificado, cada nombre confirmado, cada memoria imposible registrada con precisión clínica. La pregunta dejó de ser si James recordaba una vida pasada. La pregunta se volvió más profunda, más antigua, más inquietante. ¿Qué somos realmente cuando el cuerpo muere? ¿Y qué significa que la conciencia pueda viajar a través del tiempo? Había algo profundamente inquietante en la forma en que el pequeño James despertaba cada noche. No era el llanto típico de un niño de 2 años asustado por monstruos imaginarios bajo la cama. Era algo más visceral, más antiguo, más real. Sus gritos atravesaban las paredes de la casa en Luisiana como si algo dentro de él estuviera tratando desesperadamente de escapar de un infierno invisible. Andrea y Bruce Leininger, sus padres, corrían a su habitación encontrando siempre la misma escena aterradora. Su hijo retorciéndose entre las sábanas, golpeando el aire con movimientos frenéticos, como si intentara abrir algo que no estaba ahí. «El avión está en llamas», gritaba James entre sollozos. «No puedo salir. Las llamas, las llamas». Sus manos pequeñas arañaban el aire frente a él, movimientos precisos y desesperados que helaban la sangre de cualquiera que los presenciara. Andrea intentaba calmarlo, pero las palabras de su hijo la dejaban paralizada cada vez. No era el vocabulario de un niño pequeño. No era la fantasía inocente de quien confunde sueños con realidad. Había una urgencia adulta en su voz, un terror que parecía provenir de alguien que había vivido la muerte, no de quien apenas comenzaba a vivir. Las pesadillas comenzaron poco después de su segundo cumpleaños. Al principio, Bruce y Andrea las atribuyeron a la fase natural de desarrollo infantil, esos miedos nocturnos que todos los niños experimentan. Consultaron pediatras, leyeron libros sobre terrores nocturnos, implementaron rutinas relajantes antes de dormir. Nada funcionaba. Si acaso las pesadillas se intensificaban, volviéndose más específicas, más detalladas, más imposibles de ignorar. James no solo gritaba sobre fuego y aviones. Comenzó a mencionar nombres: Jack Larsen, Billy, León, nombres que sus padres nunca habían escuchado, nombres que no correspondían a ningún familiar, amigo o personaje de televisión. Pero lo que realmente sacudió los cimientos de su realidad fue cuando James, en medio de una de esas noches interminables, pronunció con claridad escalofriante: «Mi avión fue derribado por los japoneses». Tenía 2 años, 2 años. No había visto películas de guerra. No había sido expuesto a documentales históricos. Su mundo se limitaba a dibujos animados, juguetes y el jardín de su casa. ¿De dónde surgían esas palabras? ¿Cómo podía un niño tan pequeño conocer conceptos como derribado o japoneses en contexto bélico? Bruce, un hombre pragmático y escéptico por naturaleza, sintió que algo dentro de su comprensión del mundo
comenzaba a resquebrajarse. Los dibujos llegaron poco después de las palabras. James, que apenas comenzaba a sostener crayones con sus dedos pequeños, empezó a plasmar en papel imágenes que no correspondían a su edad. No eran garabatos infantiles sin forma, eran aviones de guerra con detalles específicos. Dibujaba una y otra vez el mismo patrón. Un avión cayendo en picada, rodeado de llamas anaranjadas y rojas, estrellándose contra algo azul que parecía agua. Cuando Andrea le preguntaba qué estaba dibujando, James respondía sin levantar la vista del papel: «Es cuando mi avión se cayó». No decía un avión, decía mi avión. La posesión, la identificación, era absoluta y aterradora. La familia Leininger vivía en una encrucijada entre la razón y lo inexplicable. Bruce, ingeniero de recursos humanos en una compañía petrolera, era el tipo de hombre que confiaba en datos, en lógica, en explicaciones verificables. Andrea, aunque más abierta a lo espiritual, tampoco estaba preparada para enfrentar lo que parecía estar sucediendo bajo su techo. Ambos se encontraban despiertos en las madrugadas, después de calmar a James, mirándose en silencio con una pregunta flotando entre ellos que ninguno se atrevía a verbalizar completamente. ¿Y si los recuerdos de su hijo no eran fantasías? Entonces llegó el día en que James señaló el lugar. La familia había ido a un museo de aviación, pensando que quizás el interés del niño por los aviones podía canalizarse de manera positiva. Mientras caminaban entre las exhibiciones, James se detuvo frente a un avión específico. Era un Corsario F-U, un caza utilizado por la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El niño se quedó inmóvil, mirando la aeronave con una intensidad que no correspondía a su edad. «Ese es mi avión», susurró. No con la emoción de un niño que encuentra su juguete favorito, sino con la solemnidad de alguien que reconoce algo profundamente significativo de su pasado. Bruce decidió hacer algo que cambiaría todo. Comenzó a tomar notas. Cada palabra que James pronunciaba durante sus pesadillas, cada nombre mencionado, cada detalle técnico sobre aviones que un niño de 2 años no debería conocer. Llenó cuadernos con información que parecía salida de manuales militares de los años 40. James hablaba sobre el funcionamiento de los motores, sobre tácticas de combate aéreo, sobre lugares específicos del Pacífico. Cuando Bruce investigaba esos detalles en bibliotecas e internet, descubría con escalofríos que todo, absolutamente todo, era verificable y preciso. Una noche, James despertó gritando un nombre diferente: James Houston. Andrea, sentada junto a su cama tratando de calmarlo, le preguntó suavemente quién era James Houston. La respuesta del niño la dejó sin aliento. «Soy yo, soy James Houston. Mi avión fue derribado en Iwo Jima». Había algo en la forma en que lo dijo, una certeza absoluta, una identificación total con ese nombre que trascendía cualquier juego infantil de imaginación. Andrea sintió que el aire de la habitación se volvía más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar esa declaración imposible. Si has experimentado sueños recurrentes que parecen demasiado reales, si alguna vez has sentido una conexión inexplicable con lugares que nunca visitaste o épocas que nunca viviste, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí exploramos los límites entre lo conocido y lo misterioso, entre la ciencia y lo espiritual. Y si te animas, comparte en los comentarios. ¿Has tenido alguna experiencia que desafíe tu comprensión de la realidad? Los Leininger se encontraban ante una encrucijada existencial. Podían ignorar lo que estaba sucediendo, atribuirlo a una fase que pasaría con el tiempo, enterrar sus dudas bajo capas de negación racional. O podían hacer lo impensable, investigar, seguir el rastro de ese nombre, James Houston, y ver hasta dónde los llevaba. Bruce, el escéptico, el hombre de datos y lógica, tomó la decisión que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente la comprensión de miles de personas sobre la naturaleza de la existencia. Comenzaría a buscar evidencia de que James Houston había existido realmente. La búsqueda empezó en archivos militares, en registros de veteranos de la Segunda Guerra Mundial,
en documentos desclasificados del Departamento de Defensa. Bruce pasaba horas en bibliotecas, escribía correos electrónicos a historiadores militares, contactaba asociaciones de veteranos. Y entonces, una tarde, encontró algo que hizo que su mundo se tambaleara. James McCready Houston Jr., piloto de la Marina de Estados Unidos, muerto en acción el 3 de marzo de 1945. Su avión, un Corsair Fu, había sido derribado durante la batalla de Iwo Jima. Los detalles coincidían con precisión escalofriante con las palabras de su hijo de 2 años. Pero la historia apenas comenzaba, porque lo que Bruce y Andrea estaban a punto de descubrir iría mucho más allá de una simple coincidencia de nombres. Los detalles que James proporcionaría en los meses siguientes, las conexiones imposibles que establecería, los testimonios de veteranos supervivientes que confirmarían cada palabra del niño, construirían un caso tan sólido y documentado que hasta los escépticos más férreos tendrían que detenerse a considerarlo. En esa pequeña casa de Luisiana, en las pesadillas de un niño que gritaba sobre llamas y aviones cayendo, se estaba gestando una pregunta que la humanidad ha formulado desde el amanecer de la conciencia. ¿Qué somos más allá de este cuerpo? ¿Qué parte de nosotros sobrevive cuando la carne y el hueso se desvanecen? La confirmación llegó como un golpe silencioso que reverbera para siempre. Bruce Leininger sostenía en sus manos documentos militares desclasificados, fotografías amarillentas de pilotos jóvenes con sonrisas congeladas en el tiempo, registros oficiales que detallaban la muerte de James McCready Houston Jr. Cada palabra que su hijo había pronunciado durante esas noches interminables de terror ahora tenía un correlato verificable en la historia. No era una coincidencia, no podía serlo. Las probabilidades estadísticas de que un niño de 2 años mencionara nombres, lugares, detalles técnicos y circunstancias específicas que coincidieran perfectamente con un piloto muerto décadas antes eran astronómicamente imposibles. Pero Bruce era un hombre que necesitaba más que documentos. Necesitaba testimonios vivos, voces que confirmaran lo que los papeles sugerían. Comenzó a buscar veteranos que hubieran servido junto a James Houston en el Escuadrón 21 de la Marina. Encontró a Ralph Clarborough, un antiguo artillero que había volado en las mismas misiones que Houston. Cuando Bruce le mencionó los nombres que su hijo James había pronunciado, Jack Larsen, Billy, León, el anciano veterano, se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Luego, con voz quebrada por la emoción y los años, confirmó: «Sí, esos eran mis compañeros. Volábamos juntos. Murieron en Iwo Jima». La habitación donde Bruce hacía esa llamada telefónica pareció girar. El suelo bajo sus pies ya no era tan sólido como antes. Los detalles continuaron acumulándose con una precisión que desafiaba cualquier explicación racional. James, el niño, describió el portaaviones desde el cual Houston había despegado en su última misión, el Natoma Bay. Mencionó que había otro James en el barco, James Houston Sr. Cuando Bruce investigó los registros, descubrió que efectivamente había otro hombre con el mismo nombre en ese portaaviones, algo que nadie fuera de los Courthouse registros militares específicos podría saber. El pequeño James también habló sobre cómo su avión fue alcanzado. «Me dispararon en el motor». Los registros oficiales de la misión del 3 de marzo de 1945 confirmaban exactamente eso. El Corsair de Houston recibió fuego antiaéreo japonés directamente en el motor, provocando que se incendiara y cayera al mar. La familia Leininger tomó una decisión que pocos se atreverían a tomar: viajar a Japón, específicamente a Chichijima, cerca de donde el avión de Houston había caído. Querían que James visitara el lugar, ver si algo resonaba en él. Durante el viaje, el niño, ahora de 5 años, se comportó de manera extrañamente serena, como si estuviera cerrando un círculo antiguo. Cuando llegaron al área aproximada, donde los registros indicaban que Houston había muerto, James se quedó mirando el océano con una expresión que sus padres nunca olvidarían. No dijo mucho, pero colocó flores en el agua con una solemnidad que trascendía su edad. Era como si estuviera despidiéndose de sí mismo, o de quien había sido. Pero la evidencia más contundente llegó cuando encontraron a la hermana de James Houston, Ann Houston Barron,
quien aún vivía en California. Bruce contactó con ella, nervioso, sin saber cómo explicarle que creía que su hijo podía ser la reencarnación de su hermano muerto en la guerra. Anne, una mujer ya mayor, escéptica por naturaleza, accedió a conocerlos. Cuando James entró en su casa, el niño la miró directamente y dijo: «Hola, Annie». Era el diminutivo que solo su hermano James usaba para llamarla, un detalle íntimo que nadie fuera de la familia conocía. Anne sintió que el tiempo se detenía. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras escuchaba a ese niño pequeño hablar sobre cosas que solo su hermano podría saber: juguetes de la infancia, lugares donde jugaban, detalles de la casa familiar que habían compartido décadas atrás. El caso de James Leininger comenzó a atraer la atención de investigadores serios. El Dr. Jim Tucker, psiquiatra infantil de la Universidad de Virginia y sucesor del pionero Ian Stevenson en estudios de reencarnación, examinó exhaustivamente el caso. Tucker había dedicado su carrera a investigar niños que reportaban memorias de vidas pasadas, aplicando metodología científica rigurosa para separar fantasía de posibles experiencias genuinas. Después de entrevistar a los Leininger, revisar toda la documentación, contactar con los veteranos supervivientes y analizar las declaraciones de James, Tucker concluyó que este era uno de los casos más sólidos y mejor documentados que había estudiado. No podía explicarlo con psicología convencional, ni con exposición previa a información, ni con sugestión parental. Lo que hacía del caso Leininger algo único no era solo la cantidad de detalles verificables, sino su calidad y especificidad. James no solo sabía nombres genéricos o hechos históricos amplios que podría haber aprendido. Conocía detalles técnicos sobre el funcionamiento de aviones Corsair que requerían entrenamiento especializado. Describía la sensación física de volar, los protocolos de combate aéreo, los nombres completos de compañeros de escuadrón que no aparecían en libros de historia populares. Mencionaba incidentes específicos que solo veteranos que estuvieron allí podrían recordar. Cuando veteranos supervivientes escuchaban al niño, no solo confirmaban sus palabras, quedaban profundamente conmovidos, algunos incluso perturbados por la precisión con la que James recreaba experiencias que ellos mismos habían vivido. ¿Alguna vez has sentido que conoces a alguien que acabas de conocer? ¿Has experimentado una sensación de familiaridad inexplicable con lugares, épocas o conocimientos que no deberías tener? Si estas preguntas resuenan en ti, te invito a suscribirte y compartir en los comentarios tus propias experiencias. A veces las respuestas más profundas emergen cuando compartimos nuestras historias. La comunidad científica se dividió ante el caso. Algunos neurocientíficos propusieron teorías alternativas. Criptomnesia, la idea de que James había sido expuesto a información sobre la Segunda Guerra Mundial sin recordar conscientemente dónde la había aprendido. Pero esta explicación se desmoronaba ante la especificidad de los detalles y la edad temprana en que comenzaron las manifestaciones. Otros investigadores sugirieron que quizás la conciencia no está tan localizada en el cerebro como creemos, que podría existir algún tipo de campo de información al que ciertas mentes, especialmente en la infancia, pueden acceder. Ninguna explicación convencional parecía suficiente. Los Leininger publicaron un libro documentando toda la experiencia, Soul Survivor, Alma Superviviente. El libro se convirtió en un fenómeno, no porque prometiera respuestas fáciles, sino porque presentaba preguntas imposibles de ignorar con evidencia imposible de descartar. Lectores de todo el mundo comenzaron a compartir sus propias experiencias similares, casos de niños que recordaban vidas pasadas, adultos con memorias inexplicables, conexiones que trascendían el tiempo y el espacio. El caso Leininger se había convertido en un catalizador para una conversación global sobre la naturaleza de la conciencia. Con el tiempo, las pesadillas de James disminuyeron. Conforme crecía, los recuerdos de esa otra vida comenzaron a desvanecerse, como si el propósito de su manifestación hubiera sido cumplido. Pero algo permanecía, una fascinación profunda por la aviación.
un respeto particular por los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y una certeza tranquila sobre la continuidad de la existencia más allá de la muerte física. James Leininger, ahora adolescente, vive una vida normal, pero lleva consigo un conocimiento que pocos poseen, la experiencia directa de que somos más que este cuerpo, más que esta vida singular. La pregunta que el caso Leininger plantea no es solo si la reencarnación existe, es más profunda. ¿Qué significa para nuestra vida presente si la conciencia verdaderamente sobrevive? ¿Cómo cambia nuestra comprensión del propósito, del amor, del miedo a la muerte? Si James Houston pudo regresar, llevando consigo memorias de una vida violentamente interrumpida, ¿qué otros misterios sobre la naturaleza de la existencia esperan ser descubiertos? Las respuestas no son simples, y quizás esa sea precisamente la belleza del misterio. No destruye el asombro, lo profundiza. En una época donde la ciencia y la espiritualidad a menudo se presentan como opuestos irreconciliables, el caso de James Leininger se erige como un puente. No es fe ciega, pero tampoco es materialismo reduccionista. Es evidencia documentada de algo que trasciende nuestros modelos actuales de realidad. Y en esa trascendencia, en ese espacio donde la lógica se encuentra con lo inexplicable, podríamos estar tocando el borde de una verdad más grande, que la muerte no es un final, sino una transición, que la conciencia, ese misterio que nos hace humanos, podría ser la única cosa en el universo que verdaderamente es eterna.